decir un cambio del curso porque el próximo día, el día 14, estaré aquí, espero estar y dar la conferencia normalmente, pero no estaré el 28 y la vamos a dar el 21, de modo que daremos seguidamente 7, 14 y 21. En cambio, el 28 espero no estar en Madrid. Y como algunos de ustedes tienen la debilidad de asistir a mi otro curso, quiero advertirles que el día 15 no estaré en Madrid. De modo que el día 15 no habrá, ya veremos cuando cambiamos, pero el curso del Conde Duque no se dará el día 15 ya, como algunos de ustedes tienen la debilidad de asistir, se lo advierto ya también desde ahora. De modo que este curso será hoy, el 14 y el 21, y no el 28. Hoy vamos a hablar de las vigencias sociales, de la situación en que se encuentran. Ustedes saben que las vigencias sociales son, en general, un proceso lento. Yo lo estudié con mucho detalle y minuciosidad hace muchísimo tiempo en la estructura social. Hablaba de cómo las vigencias sociales se engendran de una manera individual, es decir, se trata de la acción de individuos aislados o de pequeños grupos de individuos como tales que ejercen un influjo en la sociedad como tal, en el conjunto de la sociedad, y al cabo del tiempo lentamente se convierten en usos sociales que ejercen presión sobre los individuos y regulan su conducta en muchos sentidos. Los usos sociales regulan la conducta, son una coerción y al mismo tiempo una facilidad para la vida. Esas vigencias que primero son meramente incoativas y en general débiles, o solamente ejercen su influjo sobre unos estratos de la sociedad, acaban haciéndose más sólidas, se consolidan y adquieren una fuerza mayor, un vigor mayor. La palabra vigencia quiere decir precisamente eso, vigor. Una ley es vigente cuando tiene vigor, cuando está en vigor. Esas vigencias, en ciertas circunstancias, o por el paso del tiempo, o por cambios sociales, se van debilitando. Se van debilitando, ejercen una presión menor y hay un momento en que se evaporan, se extinguen, dejan de ser vigentes, dejan de tener esa fuerza social. Ese proceso en general es lento, ha sido siempre lento. Las sociedades son desigualmente estables, naturalmente, pero normalmente a lo largo de casi toda la historia ha sido un proceso muy lento. Ortega recordaba la frase de los molinos de los dioses muelen despacio. En España hay un dicho popular, las cosas de palacio van despacio. En fin, las cosas de palacio o las cosas sociales suelen ir despacio, salvo ciertos momentos excepcionales en que se produce una gran alteración brusca por causas que en cada caso habría que determinar. Ahora, en nuestra época, y al decir nuestra época me refiero a los últimos decenios, no mucho tiempo, se ha producido un cambio muy importante en el proceso de las vigencias. Por lo pronto se ha producido una enorme aceleración, lo cual tiene causas bastante conocidas. Yo creo que hay dos causas, una de las cuales es muy visible y a otras un poco menos visible, pero creo que también es muy importante. Una es la aptitud que tienen las sociedades actuales para la organización. Ustedes piensen, es un fenómeno, creo que además es creciente. Si no me equivoco, este fenómeno de la organización, que data ya evidentemente de bastantes decenios, en los últimos, yo diría quizá en el último, se ha acelerado de una manera extraordinaria. Hay organizaciones de todo y para todo y con cualquier pretexto. Yo creo que es una muestra más de un fenómeno que es un poco paradójico. Ustedes saben que uno de los rasgos de la sociedad contemporánea, en España por lo pronto, no digo solo en España, pero en España desde luego, es el particularismo. Es decir, el que las partes del todo no se vean a sí mismas como partes del todo, sino como todos.
que no cuentan con el resto. Pero esto tiene un carácter social y no individual. No se trata del famoso individualismo español, que tiene una cierta porción de realidad. Se trata precisamente de la facilidad de organización y de que partes, a veces muy pequeñas partes del cuerpo social, se organizan y funcionan como todos y ejercen su presión sobre el conjunto. Este es un hecho, me parece enormemente característico, repito, de los muy últimos decenios, acentuado cada vez más. Esto hay que unir el otro factor, que es visible, es notorio y lo tenemos todos presentes, que es el enorme desarrollo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un poder y una difusión y un influjo absolutamente desproporcionados con todo lo anterior. Por una parte, por una serie de hallazgos técnicos, evidentemente ha habido un proceso desde el siglo pasado. Ustedes piensen, he insistido muchas veces yo en que los poderes absolutos, piensen ustedes en la monarquía absoluta hasta finales del siglo XVIII, esos poderes eran absolutos en el sentido de que no había otros superiores a ellos, pero tenían muy pocas potencias, tenían muy poca facultad de actuar sobre los cuerpos sociales. No solamente era bastante difícil que se cumplieran sus órdenes, sino simplemente comunicarlas. Faltaban medios de comunicación. Había muchas partes de las naciones europeas hasta finales del siglo XVIII que no se enteraban, simplemente no se enteraban de muchas cosas, no se enteraban, por ejemplo, de la legislación, no se enteraban de las órdenes, de los poderes, por absolutos que fueran, no digamos ya su cumplimiento. Y naturalmente esto se va acelerando, aparecen todos los medios mecánicos, bueno, ya el ferrocarril fue un factor importante, muy poco después el teléfono, luego ya el telégrafo, que ya permitía una comunicación mucho más rápida, pero en el siglo XX empiezan naturalmente la radio, después la televisión, no digamos ahora los últimos adelantos técnicos electrónicos que realmente pasan a otro orden de magnitud mucho mayor. Es decir, estamos recibiendo noticias, impactos de todo tipo constantemente, consignas, modelos, consejos, desconsejos, todo el tiempo, en cantidad enorme y llegan a todas partes. Ustedes piensen, por ejemplo, que la diferencia entre la vida urbana y la vida rural, que era muy grande, que ha sido muy grande hasta hace poco, casi ha desaparecido. En los más remotos lugares, no solamente en los pueblos pequeños de un país europeo, sino en la mayor parte de los lugares de los países menos avanzados técnicamente, hay bosques de antenas de televisión en todas partes. Es decir, esto llega a todas partes y llega de una manera inundatoria extraordinaria. Lo cual quiere decir que el hombre actual recibe una enorme cantidad de impactos de todo tipo, de noticias, verdaderas o falsas, mucho más próximas. Es decir, las noticias llegan cuando se producen y a veces aunque no se produzcan. Y hay interpretaciones de ellas y consejos y modelos, todo lo que ustedes quieran. Lo cual ha hecho que la variación de las vigencias experimente una enorme aceleración, que no tiene nada que ver con lo que era hace medio siglo. Simplemente, no me refiero ya a otras épocas. Dentro de nuestro siglo, dentro de nuestras vidas, de muchos de nosotros, la aceleración es fantástica. Y además está aumentando. Y entonces esto produce evidentemente un efecto que es una crisis de vigencias. Las vigencias que parecían sólidas, que parecían muy arraigadas, que se mantenían, durante mucho tiempo, muchos decenios o siglos, resulta que son débiles, resulta que no tienen mucha solidez y son evaporadas, pierden su fuerza, pierden su vigor, son sustituidas por otras rápidamente.
por otras que también son superficiales. Esto también me parece importante. Que son también improvisadas, que tampoco tienen solidez ni tienen tiempo de arraigar, porque son sustituidas por otras. Y esto evidentemente crea una inestabilidad social, que es, yo creo, el fenómeno característico de nuestra época, y repito, al decir nuestra época no me refiero ni siquiera a nuestro siglo, sino a una porción reciente de nuestro siglo. Lo cual tiene, claro está, consecuencias extraordinarias. Por lo pronto, una cierta desorientación, una cierta inestabilidad. Ustedes piensen que esto ocurre en las ideas sobre la realidad, en la manera de ver la realidad, en la manera de comprender nuestra vida y su horizonte, en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Hay evidentemente un cierto grado desusado anteriormente de inestabilidad matrimonial o de inestabilidad amorosa o familiar. Es decir, se producen cambios que son evidentemente mucho mayores y mucho más difundidos, no afectan a ciertos grupos o ciertas minorías como ocurría en otras épocas, sino que afectan a la totalidad de la sociedad. Lo cual, naturalmente, si pensamos en lo que estamos tratando en este curso, que es de las posibilidades españolas en el siglo que va a empezar, afectan, naturalmente, no solamente porque la sociedad actualmente es más inestable que ha sido, salvo en momentos de gravísima crisis, sino que además la perspectiva en la cual nos encontramos, las posibilidades de proyección están afectadas por esa inestabilidad. Es decir, tenemos una visión no clara, no fácilmente imaginable de lo que pueden ser los años próximos, los años muy próximos, digamos el decenio próximo, para no buscar muy lejos. Esto evidentemente tiene una enorme importancia. Fíjense ustedes en que esto se ha producido en otras épocas, pero en momentos excepcionales y además con una cierta localización. Yo recuerdo hace mucho tiempo, quizá el testimonio de una situación en cierto modo parecida, hace muchos años lo estudié, es en Platón. Platón lo cuenta especialmente en un texto muy poco leído y muy poco estudiado, que es la Carta Séptima de Platón. Precisamente ahí se muestra cómo la crisis de Atenas, la crisis de las vigencias sociales, la palabra no la emplea naturalmente, la crisis de lo que se puede hacer, de lo que se puede esperar, de aquello en que se puede confiar, es tan grave que precisamente eso trunca en cierto modo la vocación que tuvo muy viva, la vocación política de Platón, y lo llevó a hacer filosofía. Yo mostré hace muchos años que el origen de la filosofía de Platón está justamente en la imposibilidad de hacer política, dada la situación de desorientación tremenda. Él emplea la palabra vértigo, lingian, dicen en griego. Es la palabra que emplea que me pareció tan reveladora, vértigo. Hay una especie de vértigo. Y esto lo lleva a la necesidad de filosofar. Pero esto evidentemente ocurría en Atenas, quizá en alguna otra ciudad griega, y ocurre en un cierto momento determinado. Ha habido una serie de problemas políticos muy graves. El que eso afecte a naciones enteras, porque el problema no es solo español, en este curso hablamos de España porque complicaría mucho el generalizar, pero no es un problema solo español, ni siquiera solo europeo, pero se produce un estado de inestabilidad claramente visible. Esa inestabilidad, sin embargo, no es total. Y no es total porque no toda la vida humana está afectada por las vigencias. Hay un fondo en la vida humana, especialmente en la vida humana individual, en la vida humana personal, que no es formada, conformada, transformada por el sistema de vigencias.
Y si ustedes consideran atentamente lo que está pasando, si ustedes ven cómo es la vida real de ustedes mismos y de sus amigos y de los contemporáneos, evidentemente tropiezan ustedes con esa situación de inestabilidad que es absolutamente evidente y notoria. Y sin embargo, por debajo de ello, verán ustedes que hay ciertos estratos de la vida humana que no están afectados por esa inestabilidad, por esos cambios vertiginosos de vigencias y que dan un cierto punto de apoyo, una cierta forma de estabilidad. No es claro lo que es, no es muy claro, porque incluso cosas que parecían muy sólidas, ustedes piensen, por ejemplo, en ciertas convicciones morales o religiosas, que parece que no han resistido, parece que se han evaporado. Sin embargo, no sé si es enteramente verdad. Tal vez queda en algún estrato de la vida humana que no está claro, que no está precisado. Queda un fondo de resistencia a esas variaciones de las vigencias, resistencia que a veces es puramente pasiva, consiste en ignorarlas, en no hacerles caso, o en no darles importancia, o en pensar que son problemas superficiales, si quieren emplear la palabra. Esto parece bastante notorio. No sé, estamos en unos días en que se ven síntomas de eso. Por ejemplo, estamos en Semana Santa. Ustedes piensen que las vigencias sociales aparentes y que constan y que son reales, evidentemente, bueno, harían pensar que lo que significa la Semana Santa simplemente no existe. ¿Hasta qué punto es verdad? Luego resulta que ustedes se encuentran con que sorprendentemente existe de alguna manera, quizá no enteramente, con formas nuevas, pero es que se ha pasado la hoja, pues tampoco es verdad. Lo cual nos haría pensar que no entendemos enteramente bien lo que pasa, que no entendemos bien lo que es la vida humana, cuáles son sus estratos, cuáles son sus grados de importancia, qué puede ser más permanente o más estable. No olviden ustedes la famosa imagen de Unamuno, de la intrahistoria, las aguas del mar agitadas por el viento con un oleaje que puede ser tremendo, y por debajo, dice Unamuno, sigue lo mismo todo, el agua está tranquila y serena en la profundidad. Era la imagen que él empleaba para explicar lo que es la intrahistoria. Él hablaba de los bullangueros, por ejemplo, un escuadrón de caballería que entra en un pueblo con un gran estruendo y altera todo. Pero hay una serie de gentes que hacen lo que tenían que hacer, que van al campo y cultivan el campo y las mujeres les dan de mamar a sus hijos y hacen la comida para su familia y hacen lo de todos los días a pesar de todo aquello, ¿no? Esto conviene no perderlo de vista tampoco eso. Es decir, que hay que calibrar la importancia o el arraigo o el alcance que tengan esos evidentes cambios de vigencias acelerados que introducen, claro está, un grado muy grande de inestabilidad. Por otra parte, hay una experiencia que me parece importante, aunque no se la suele ver y no se le suele dar gran consecuencia. Es el fracaso. Ustedes piensen que hay la impresión de que muchas cosas fracasan o han fracasado. Hablábamos antes de las relaciones, por ejemplo, familiares, amorosas. Hay un número de fracasos que son muy grandes, enormes. Es decir, lo que parecía estable, yo he dicho a veces, en fin, un poco en broma, que nadie se atreve cuando ve a una persona a quien no ha visto en los últimos tiempos, frecuente lo encuentra, y ya no se atreve a preguntar, ¿y Pepita? ¿Cómo está Pepita? Porque a lo mejor era la Pepita. O ¿cómo está Francisco? A lo mejor tampoco hay Francisco. Ya no se atreve uno. Ya una pregunta que hacemos todo el tiempo, ¿y la familia? Se supone que alguna familia hay. Lo cual
es confiar en que haya algo en cierto modo estable. La familia será quizá otra, pero no sé. ¿Comprenden ustedes? Pero eso es la gran inestabilidad. Ahora, hay una dimensión de fracaso. Es decir, evidente, muchas personas piensan que muchas cosas que han hecho, que han intentado hacer, que han creído por un momento que eran sólidas, que eran valiosas, han fracasado. Otra forma de fracaso es el sistema, diríamos, de las estimaciones. Es evidente, por ejemplo, que el mundo actual está dominado por aquellas cosas y personas de que se habla, que están en todas partes. Si ustedes se molestaran esta noche, si tienen un rato libre, de pensar qué caras ven ustedes en la televisión todo el tiempo, hagan ustedes la cuenta. Hagan ustedes la cuenta de qué caras son las que en los últimos meses, por ejemplo, para no remontarse a tiempos más que se borran con el tiempo, ¿qué caras han visto ustedes cientos de veces, probablemente? Bueno, esto, claro está, esto es un influjo que recibimos todos, todo el tiempo. Entonces, contamos con esas personas, sabemos quiénes son, conocemos sus nombres. Por ejemplo, jueces, antes no sabía nunca el nombre de ningún juez. Yo no recuerdo, durante mi vida, que ha sido larga, pues no he sabido, sino excepcionalmente, el nombre de ningún juez, no digamos su cara, por supuesto. Ahora todos sabemos el nombre de algunos jueces y además sabemos cómo son y los hemos visto todo el tiempo y son más familiares que las personas de nuestra familia, lo cual es una novedad. Del mismo modo se habla de personas que aparecen, de las cuales se habla todos los días, que reciben premios, de los cuales se habla en la televisión y en la radio y en los periódicos, de los cuales se dice que son muy valiosas y en definitiva la mayor parte de la gente pues lo acepta. Pero al cabo de algún tiempo esas valoraciones, bueno, no sé, no se justifican. A lo mejor le dicen a uno que vaya a ver, que no deje de ver una película que es muy buena, y luego cuando va a verla, pues no le gusta. A lo mejor no se atreve a decirlo, ni siquiera a decírselo a sí mismo, porque La Prisión es una película muy buena y que ha tenido unos premios, y yo qué sé, pero no le ha gustado uno. Y yo qué sé, cuando se estrena otra del mismo director, pues no va a verla, por casualidad. O le dicen de un libro que es magnífico y que todo el mundo lo lee y que es espléndido, pero tampoco le gusta. O se aburre o ni siquiera lo termina. Es decir, hay fracasos de la vida personal, fracasos de las relaciones, fracasos de las estimaciones. No digamos si son políticas o en fin, de cualquier tipo. Y entonces hay una impresión de que hay una cierta frecuencia del fracaso. Insisto en la palabra frecuencia. Se trata de fenómenos sociales. Todo el mundo tiene fracasos en la vida. El problema es cuántos. ¿Cuántos? ¿Y con qué frecuencia? Y en definitiva, ¿han sido fracasos de uno mismo? Porque nosotros evidentemente fracasamos. Cometemos errores, evidentemente. Especialmente cuando no hacemos caso de lo que vemos. Esto es muy importante. Yo de la única cosa que me fío es de la cara de las personas. De lo único que realmente me fío. Y suelo hacer caso de lo que veo. Pero alguna vez no hago caso. A veces las presiones me hacen no hacer caso de lo que estoy viendo. Entonces tropiezo, entonces fracaso. Y luego me doy cuenta y digo, pero si esto yo lo había visto. Si estaba claro. Y no he hecho caso. Pero quiero decir, el tipo de fracaso a que me refiero ahora es un fracaso primariamente social. No es un fracaso personal. No es que yo he creído que algo es muy interesante y resulta que no lo es. Es que me han dicho y me han persuadido o me han hecho pensar que era interesante, que era valioso. Lo he aceptado pasivamente y no lo es. Yo creo que este fracaso a que me refiero es muy importante. Es muy importante porque es aleccionador. Y entonces se produce una situación que en cierto modo es alarmante.
Es alarmante porque, en cierto modo, aumenta esa inestabilidad de que hablábamos, que es que no me fío de las vigencias. Esto es un refinamiento. Las vigencias ejercen su presión sobre nosotros. Las aceptamos, a veces con entusiasmo, a veces de un modo puramente pasivo, a veces las rechazamos. Porque una cosa que se puede hacer es resistir a las vigencias, a la presión de las vigencias. Pero hay un momento, puede ocurrir, si estos fracasos de que les hablo se repiten con demasiada frecuencia, en que uno no confíe en las vigencias, las perciba como tales, sienta que ejercen sobre uno la presión, pero no acabe de tomarla en serio. Lo cual evidentemente disminuye su importancia. Tomen ustedes un ejemplo que me parece muy trivial, pero que es bastante orientador. Es la moda. La moda, por ejemplo, que es un fenómeno muy interesante, es enormemente interesante. Una cosa son los usos sociales y otros la moda. Los usos son que nos vestimos de un cierto modo, que hacemos las cosas como suelen hacerse en una época determinada, en una sociedad determinada. La moda es otra cosa. La moda es la moda de este año, o de esta primavera, o de este otoño. Y la moda supone una presión, por supuesto. Hay los creadores de la moda, que son dictadores, naturalmente, que la imponen. Pero supone una aceptación. Es decir, la moda ejerce presión sobre el que pretende estar a la moda. Hay una enorme cantidad de gente a la que la moda le es totalmente indiferente. No va a ir con una casaca del siglo XVIII porque no, eso es el uso. Llevará una chaqueta o un suéter o unos pantalones. Pero no pretende estar a la moda, no pretende ir a la moda. Si uno pretende estar a la moda, entonces la moda ejerce una presión social. Y es un fenómeno de vigencia social muy, muy interesante. Limitada, no es universal, pero es muy importante. Ahora, en nuestra época hay un fenómeno muy curioso, que es que están de moda cosas enteramente distintas. Es decir, se puede ir a la moda en cosas, con resultados que son absolutamente contrarios. Yo recuerdo una vez que paseándome por una pequeña ciudad de provincia, sentí mucho no llevar una cámara para hacer una fotografía. Iban dos muchachas, dos amigas, parecía que iban paseando. Una llevaba una minifalda, tan mini que era casi eso que llamo yo cero falda. La otra llevaba una falda hasta los pies. Las dos estaban de moda, iban a la moda y seguían la moda. Ahora, la moda era absolutamente dispar. Pues bien, si ustedes miran con un poco de atención, verán ustedes que este es un fenómeno curioso. Ocurre ahora esto. Es decir, hay vigencias que ejercen su influencia, que están ejerciendo su presión sobre nosotros, cuyos contenidos son enteramente dispares. Y uno diría que opuestos, pero coinciden en ser objeto de presión, coinciden en ser moda, en el sentido lato de la palabra. Esto es bastante curioso. Y esto, evidentemente, les decía a ustedes, aumenta la inestabilidad y al mismo tiempo le quita importancia. Le quita importancia, lo cual no da estabilidad. Quiero que ustedes vean, los fenómenos humanos son un poco complicados, ¿no? Y me parece que ustedes deben pensar con un poco de atención sobre lo que digo. Le quita importancia, pero no da estabilidad. La estabilidad la tiene un sistema de vigencias, pero ese sistema de vigencias es fluctuante, cambiante, aceleradamente cambiante, y al final se debilita como tal sistema de vigencias. Entonces le quita importancia, pero no da estabilidad a la vida. ¿Y entonces qué pasa? Entonces pasa lo que la vida humana hace siempre, que es recurrir a otra instancia. El hombre no puede vivir en estado de perpetua inestabilidad, sobre todo si es una inestabilidad total,
una inestabilidad general. La vida humana es inseguridad, nunca me cansaré de repetirlo, lo es, absolutamente. Pero hace falta un cierto lugar en que se hace pie, justamente para poder proyectar, para poder enfrentarse con esa aventura que es la vida humana, con esa inseguridad que le es esencial. Como ven ustedes, por tanto, hace falta un mínimo de seguridad, un mínimo de estabilidad, precisamente para enfrentarse realmente, y diríamos en serio, con la inseguridad de la vida. La vida es inseguridad. Pero si no tenemos un punto de apoyo, ni siquiera esa inseguridad se puede tomar en serio. Y esto es muy grave. Entonces nos encontramos con que si las vigencias sociales se debilitan, si pierden por aceleración y por multiplicación, pierden su valor y su fuerza, hay que buscar otra cosa. Y eso yo creo que es justamente la vida individual, la vida personal. Es nada menos lo que le pasó a Platón. Platón, en vista de que no se podía hacer política, en que la vida ateniense era un vértigo absolutamente inestable, tuvo que hacer algo importante, ponerse a pensar, tratar de tener ideas claras, ideas justificadas. Las creencias en las cuales estamos son mucho más importantes que las ideas, mucho más importantes. El hombre se guía por sus creencias mucho más que por sus ideas. Las ideas suplen las deficiencias de las creencias, su conflicto. Deciden entre ellas cuando entran en conflicto. Pero si hay una crisis credencial, el hombre tiene que buscar ideas, tiene que buscar una seguridad de otro tipo, una seguridad intelectual, que es la evidencia. Tiene que apelar a la evidencia y tiene que ver que algo es de cierta manera. A veces no es posible la evidencia, hay muchas cosas que no son evidentes, entonces hay un mecanismo que es lo que se llama la prueba. Yo puedo justificar, puedo probar lo que no es evidente, pero puedo derivar de ciertos principios evidentes, de ciertos puntos de apoyo que son evidentes, puedo llevar desde ellos, como el agua por un acueducto, la justificación, la prueba, algo que directamente y por sí mismo no es evidente. Y entonces sí, entonces llego a saber a qué atenerme. Entonces llego a tener una visión personal propia de qué es mi vida o qué puedo hacer en ella o cuáles son las realidades que me rodean o qué puedo esperar o hacia dónde puedo proyectarme. Es por tanto un recurso de lo social a lo puramente individual. Ahora bien, eso puramente individual, esa función de las ideas, si son verdaderas, quiero decir, si son evidentes o justificadas o probadas, eso se puede difundir. De eso pueden participar otros que no lo han pensado originalmente, que no lo han pensado creadoramente. Y entonces adquieren precisamente ciertas solideces, ciertas certidumbres parciales, localizadas, de las cuales no son autores, que no han descubierto por sí mismos, pero de lo cual han participado, que se han apropiado y que es propio también de ellos entonces. Y entonces empiezan a orientarse, empiezan a saber a qué atenerse. Y entonces se produce un interesante proceso, que es partiendo de ciertas ideas, repito, o evidentes o justificadas, se produce un cierto núcleo de solidez, de estabilidad, que puede convertirse en un sistema de vigencias sociales, de vigencias colectivas. La única manera de superar la inestabilidad de las vigencias en la cual estamos es evidentemente el recurrir a ideas para tomarlas precisamente como son, como ideas discutibles, problemáticas, necesitadas de justificación.
en las cuales uno se puede apoyar y que se pueden poner a prueba. Las ideas tienen que ponerse a prueba. Las creencias no, las creencias estamos en ellas y precisamente son más fuertes si no tenemos de ellas ni idea, si no sabemos que estamos en ellas. Ustedes probablemente no han pensado ni por un momento en el aire que llena esta habitación. Pero si alguien extrajera el aire o lo sustituyera por un gas extraño, ustedes caerían en la cuenta de que estaban en la creencia de que esta habitación estaba llena de aire respirable. Ustedes no han pensado ni por un momento en eso. De esa creencia básica no tenían ni idea. Esta es la función propia de las creencias, mucho más importante que las ideas. Pero cuando las creencias faltan, porque no las hay, o porque fallan, o porque entran en conflicto, entonces hay que recurrir a las ideas. Y esas ideas tienen que ser ideas, verdaderamente ideas, problemáticas siempre, discutibles, a veces evidentes, que en todo caso se pueden poner a prueba, se pueden justificar o mostrar que son inválidas. Esta es la cuestión. Pero queda un problema más, siempre hay un problema más, lo siento. El problema es que tratamos de fenómenos sociales, tratamos no ya de lo que cada uno de ustedes puede hacer por su cuenta, que es principalmente pensar. Es que se pueda restablecer en una sociedad, por ejemplo la española, que es la que nos ocupa, un sistema de vigencias orientadoras. ¿Cómo se puede pasar de la experiencia individual, puramente personal de cada uno de nosotros, que cuesta esfuerzo y que es muy limitada, a un estado en que la sociedad española, por ejemplo, adquiera una dosis suficiente de estabilidad para entrar en el siglo XXI de una manera aceptable y no demasiado problemática? Tiene que converger esa certeza individual, esa certeza concreta de las ideas con un factor social. Es lo que se puede llamar prestigio. El prestigio es un fenómeno social. Hay ciertas realidades que tienen prestigio. Hay ciertas personas, por ejemplo, que tienen prestigio. Hay ciertas personas de las cuales uno se puede fiar. Ustedes piensen, por ejemplo, en la vida política. En la vida política tenemos confianza o no. Tenemos confianza en ciertas personas, no en otras. Tenemos confianza en ciertos autores, escritores, por ejemplo, que tienen prestigio. Sí, es verdadero prestigio, sí, lo justifican, sí, podemos apoyarnos en él, si no tenemos decepciones. Ahí ven ustedes cómo hay una interferencia entre lo individual, la calidad individual del político, del intelectual, del escritor, del artista, y el elemento social que puede asegurar su eficacia social. Por eso ustedes imaginen hasta qué punto es importante el problema del prestigio. Que el prestigio exista, que haya realidades prestigiosas, realidades que pueden ser instituciones, o pueden ser personas individuales, o pueden ser partidos, o pueden ser lo que sea, ¿no? En cada caso. Y que ese prestigio se justifique y tenga solidez y resista a las pruebas. Esto es capital. Esto es absolutamente capital. Y puede ocurrir que falle. Hay épocas en las cuales los prestigios son normalmente establecidos y responden bastante a lo que pretenden ser. Y entonces eso da una cierta estabilidad. Puede ocurrir que no, que se tenga impresión de que son prestigios falsos, en los cuales no se cree, en los cuales no se puede confiar. Y entonces, evidentemente, no se produce ese saneamiento de la sociedad, ese paso del estado de inestabilidad a una inestabilidad suficiente para poder afrontar
la inseguridad de la vida. Esto me parece enormemente importante. Yo tengo un ejemplo, el haber vivido muchos años tiene muchos inconvenientes, pero tiene algunas ventajas, que se han hecho ciertas experiencias sociales. Ustedes piensen, por ejemplo, la experiencia de la guerra civil. La experiencia de la guerra civil ha sido decisiva en muchos sentidos, pero yo recuerdo lo siguiente. Había en España, por ejemplo, en lo cultural especialmente, es lo que me refiero en este momento, había un sistema de prestigios antes de la guerra civil bastante justificados y bastante establecidos. Sobreviene la guerra civil, que es un corte brusco y en general una negación, una doble negación de casi todo lo que podía parecer estimable. Se niega una parte del país, niega una parte de los prestigios, la otra niega la otra. Después de la guerra civil hubo unas presiones enormemente fuertes. Las presiones políticas, las presiones del Estado, de todos los poderes, fueron enormemente fuertes. Y sin embargo, yo recuerdo muy bien que en los años 40 y tantos, en los años 50, la mayor parte de la gente tenía un sistema de prestigios sustancialmente correcto. Es decir, figuras no elogiadas, no presentadas, incluso denostadas, seguían siendo estimadas. Figuras propuestas, impuestas, no eran estimadas, a pesar de todo. Tenían muy poca estimación, tenían muy poco prestigio. En conjunto, España vivió, yo no sé, 15 años más o menos después de la guerra, en un estado, diríamos, bastante sano respecto de los prestigios. Después esto empezó a cambiar por actuaciones particulares, concretas, de grupos, de organizaciones. Empezaron a perturbar esto. Es posible que desde entonces, yo daría una fecha que fue muy, muy importante, no puedo entrar a explicarlo, pero desde 1956 esto empezó a alterarse. Yo diría que por diferentes cambios, con diferentes equipos de perturbación, la situación se ha mantenido, no se ha mantenido, quiero decir, ha habido varias situaciones sucesivas que han perpetuado lo que pudiéramos llamar la inseguridad de los prestigios. Hasta hoy. Esto es muy grave. Y yo diría que la guerra civil, con su tremenda presión y con sus tremendos desajustes, consiguió mucho menos la alteración del sistema general de los prestigios en la vida cultural, es a lo que me refiero. Hoy estamos más desorientados que entonces, con menos claridad, con una escala de valores y de estimaciones más insegura y quizá en conjunto menos justificada. Pero como ven ustedes, y es a lo que quería llegar, la única manera de superar ese estado de inestabilidad, que me parece evidente, y repito, que no es solo español, no es solo español. Ustedes piensen en los países europeos, que es lo que tenemos más cerca y conocemos un poco mejor, verán ustedes que fenómenos parecidos al español se producen en todos ellos. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, quiénes son los que tienen verdadero prestigio en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, etc., y no sé, se encontrarán ustedes con que la cosa no está clara. Y es muy importante, es muy grave, lo cual afecta naturalmente a la totalidad de Europa en la cual estamos. Pues bien, yo creo que la única manera de restablecer una situación que permita proyectar el futuro con alguna tranquilidad es el restablecimiento de unas vigencias que arranquen de experiencias, de valoraciones individuales, que alcancen socialmente prestigio y que puedan tener, no sé, una fuerza de orientación sobre los países. En España, diríamos, tal vez la situación sea un poco más aguda que en otros sitios, pero en cambio quizá el remedio sea un poco más accesible. Por una razón, porque en España hay una capacidad de comunicación mayor que en otros sitios.
Y el español, digas lo que se diga, es más receptivo que el hombre de otros pueblos. Y además no se ha producido en el grado en que en otros lugares la especialización, el acotamiento de las capacidades. Es evidente que, por ejemplo, en la vida cultural hay muchas personas que tienen, diríamos, como se habla de los medicamentos, un espectro muy amplio. Gente a quien le interesan muchas cosas, gente que se ocupa de muy diversas cosas, que puede tener, no sé, una capacidad de orientación en campos muy diversos y establece conexión entre esos diversos campos. Si encima la gente tiene alguna gracia, alguna capacidad de expresión, si, por ejemplo, hay un cierto número de personas a quienes leen no solo los especialistas, en algunos países ocurre eso de un modo angustioso. Yo estuve en una universidad americana muy importante y en el mismo corredor en que yo tenía mi despacho, enfrente había una figura muy notable de otro campo. Casi nadie sabía que estaba allí esa persona, ni en el otro lado del corredor sabían quién había en el corredor de la derecha. Eran muy conocidos de los especialistas, de los profesionales. No tenían ninguna difusión general, ningún prestigio social. Yo comparaba entonces el caso de don Ramón Menéndez Pidal, que era medievalista, que no hablaba casi más que de la Edad Media y que era una figura conocida, popular, en definitiva famosa, con un inmenso prestigio. Esto no puede ocurrir en otros sitios, no puede ocurrir en otros países. En España está empezando a no ocurrir. En España la gente se está acantonando en ciertos campos particulares y ni sabe ni quiere saber de otras cosas ni se ocupa de ellas. Pero todavía existe un cierto número de personas que quizá podrían restablecer un sistema de vigencias que nos permitieran mirar con confianza hacia el siglo XXI. Seguiremos el día 14.